Buenos días, tardes o noches. Somos el grupo 6 de la asignatura Diseño y Arquitectura de Software. Nuestro grupo está conformado por David Moisés Jurado Bajaña, Andrea Rosario Minahuacho, Esther Monge Dorado, Abraham Emanuel Rivera Choes y Omar Elías Ruiz Moreira. Nuestro taller es Análisis de Arquitectura, Estilos y Patrones en Aplicaciones Reales. Nuestra aplicación designada es LinkedIn. Como parte uno tenemos la investigación y análisis general. ¿Cuál es la función principal de LinkedIn? LinkedIn tiene como función principal conectar profesionales con oportunidades laborales. Permite crear un perfil donde las personas muestran sus habilidades, experiencias y logros, y además facilitan el networking, que es conectar con otros profesionales. ¿Qué tipos de usuarios la utilizan? Los usuarios que la utilizan son profesionales, estudiantes, empresas, recursos humanos, reclutadores, creadores de contenido y vendedores B2B. B2B eh, significaría business to business, que es de empresa a empresa. Son personas o empresas que venden productos o servicios a otras empresas. Entonces, ¿qué necesidades debe cubrir el sistema? Tenemos primero la gestión de identidad profesional, que es permitir a los usuarios crear y mantener su perfil actualizado. La conectividad y networking, que es facilitar la interacción entre usuarios mediante solicitudes, mensajes y recomendaciones. Tenemos también la búsqueda de empleo, que es donde los usuarios pueden encontrar ofertas laborales y postularse directamente a ellas. Y también está la generación y consumo de contenido, ya que los usuarios pueden publicar artículos, videos o experiencias. Y por último tenemos el reclutamiento, que es necesario brindar herramientas a las empresas y reclutadores para que se puedan publicar vacantes, buscar candidatos y asimismo gestionar procesos de selección. ¿Qué características no funcionales son críticas en LinkedIn? En primero está la escalabilidad. Como sabemos, LinkedIn es una plataforma con alta demanda de usuarios, alrededor de 1.000 millones de usuarios registrados a nivel mundial. Por lo tanto, tiene que soportar picos de tráfico simultáneos, como cuando millones de usuarios publican, buscan empleo o interactúan con contenido al mismo tiempo. Tenemos luego la disponibilidad, que al ser una plataforma de uso laboral y profesional, eh, tiene que estar activa casi todo el tiempo, por lo que una caída de servicio puede costarle a una empresa la publicación de una vacante urgente o a un candidato la oportunidad de postularse a tiempo. Tenemos luego la seguridad, que LinkedIn maneja datos personales sensibles como son la información personal, el historial laboral, los mensajes privados, datos de pago, entre otros. Entonces, ¿por qué esa aplicación requiere una arquitectura robusta? LinkedIn necesita una arquitectura robusta porque maneja muchísima información y múltiples funcionalidades al mismo tiempo. No es solo una red social, sino también que es un sistema de empleo, mensajería, recomendaciones, entre otros. Por eso no puede funcionar como un sistema simple. Como parte 2 tenemos estilos arquitectónicos. ¿Qué combinación o estilo, qué estilo, combinación de estilos creen que utiliza la aplicación LinkedIn? Nosotros mencionamos que LinkedIn utiliza una combinación de microservicios, event-driven, arquitectura en capas, más basada en componentes. ¿Por qué? Microservicios porque, bueno, significa que cada funcionalidad como perfiles, mensajes o empleos funciona como un sistema independiente. El estilo Event Driven permite que los servicios se comuniquen mediante eventos. Por ejemplo, cuando alguien publica algo o envía un mensaje. Dentro de cada servicio se utiliza la arquitectura en capas, separando la presentación, la lógica y los datos. Y por último tenemos el frontend, que en el frontend se utiliza una arquitectura en capas, donde la interfaz está formada por elementos reutilizables. Entonces, ¿qué ventajas le aporta la aplicación? ¿Qué, le- ¿Qué ventajas le aporta la aplicación? Tenemos primero como ventaja que la combinación de estas permite escalar de forma independiente a cada servicio según la demanda. También permite mantener alto desacoplamiento entre funciones para que el fallo de una no afecte a los demás. Y además facilita el trabajo paralelo de equipos distintos sobre partes independientes del sistema. ¿Qué desventajas puede generar? La principal desventaja es la complejidad operativa, que genera tener cientos de servicios distribuidos, ya que rastrear un error implica revisar múltiples componentes en cadena.
El estilo event-driven añade dificultad al momento de depurar y garantizar la consistencia de datos entre servicios que reaccionan al mismo tiempo. Saludos cordiales. Para la parte 3 son patrones y arquitecturas innovadoras. Este, en esta parte voy a explicar patrones y enfoques innovadores que utiliza LinkedIn para poder funcionar correctamente con millones de usuarios. Como primera pregunta tenemos qué patrones o enfoques innovadores identificamos. LinkedIn utiliza varios enfoques modernos, como microservicios, arquitecturas orientadas a eventos, la API First, el procesamiento en tiempo real, inteligencia artificial y arquitectura reactiva. Para poner un ejemplo, los microservicios permiten dividir la aplicación en partes, como el sistema de mensajes, el perfil o las publicaciones, y cada uno funciona de manera independiente. ¿Cómo ayuda a mejorar la aplicación? Estos enfoques ayudan a mejorar rendimiento, escalabilidad y experiencia de usuario. Y tenemos varios. Primero, microservicios. Por cuando el sistema falla, el sistema de mensajería falla, el resto de aplicaciones sigue funcionando como el perfil o el FIC. La arquitectura orientada a eventos, como cuando nos llega una notificación o alguien le da like a una publicación, se genera un evento que otros sistemas procesan sin afectar al sistema en total. La API First, esto nos permite que la app del celular o la web funcionen correctamente usando las mismas conexiones del servidor. Y el procesamiento en tiempo real, este, sería, por ejemplo, cuando publicas algo, siempre aparece de inmediato nuestro feed de las demás personas, en el nuestro y en el de las demás personas. La inteligencia artificial, LinkedIn utiliza IA para recomendar contactos o trabajos, como cuando nos sugieren en personas que quizás conozcas. ¿Por qué son importantes en apps masivas como Facebook, X o YouTube? Estos enfoques son muy importantes en aplicaciones grandes porque nos permiten manejar millones de usuarios al mismo tiempo sin que el sistema se caiga. En plataformas como Facebook, YouTube, se necesita que todo funcione rápido, incluso cuando hay muchísimas personas conectadas al mismo tiempo. ¿Cuál consideras que es el patrón o enfoque más innovador y por qué? El enfoque más innovador es la arquitectura orientada a eventos. ¿Por qué esta arquitectura es la más innovadora para este tipo de sistemas? Porque nos permite que los sistemas se comuniquen mediante eventos, lo que reduce errores y mejora la escalabilidad. Para plantear un ejemplo, sería cuando alguien comenta en una publicación, automáticamente se genera eventos para notificar al usuario, utilizar el feed y guardar la información, todo en el mismo tiempo. Esto, estos patrones permiten que LinkedIn sea una plataforma rápida, escalable y capaz de manejar grandes cantidades de información en tiempo real. Muchas gracias. El diagrama, compañera. Ya, respecto al diagrama, esto representa un modelo de cuatro vistas. Perdón, modelo de vista 4+1. Para entenderla, la dividimos en cuatro capas funcionales que garantizan que el sistema soporte en millones de usuarios simultáneos sin colapsar. En la capa de cliente y acceso, en la parte superior tenemos el frontend desarrollado en React. Cuando un usuario realiza una acción, la petición llega a la capa de acceso a través de la API Gateway, que como vemos es el Redux. Es un framework desarrollado por LinkedIn que actúa como un conector sincrónico para dirigir el tráfico al microservicio correcto. En la capa de servicios, eh, aquí LinkedIn utiliza una capa de microservicios, obviamente. Es decir, que cada microservicio funciona de manera independiente. Aquí el corazón del sistema vendría a ser el Apache Kafka, que es un conector asincrónico, es decir, que este de aquí no espera respuesta de otros componentes para poder seguir funcionando.
En la capa de datos tenemos diferentes componentes como es el Expreso, que es una base de datos no SQL, que quiere decir que no es funcional. Es documental creada por ellos para guardar los perfiles de forma al- altamente escalable. Y Liquid es el motor de grafos que gestiona en las conexiones profesionales. Eso quiere decir que cuando un usuario tiene una red de contactos, pues eh, esta aplicación ayuda a encontrarlo más rápido. Y tenemos Venice, que es un almacén de Key-Value que sirve los resultados de la IA con latencia ultra baja. En conclusión, haciendo énfasis en los atributos de calidad, esta arquitectura nos sirve en el apartado de escalabilidad gracias a la división de microservicios y bases distribuidas. En la disponibilidad, si el servicio de empleo falla, el resto de la red social sigue funcionando. En el rendimiento, el uso de caché y procesamiento sincrónico asegura que la experiencia del usuario sea fluida. Gracias. Buenas noches, me tocaría lo que serían modelos arquitectónicos. Empezaremos con el modelo de componentes y conectores. Este modelo permite entender cómo está estructurado el sistema internamente, dividiéndolo en componentes y mostrando cómo se comunican entre sí. En una aplicación como LinkedIn se identifican elementos como el frontend, backend, base de datos y servicios externos, junto con sus formas de interacción. También es útil porque brinda una visión clara de la organización del sistema, facilitando la comprensión de su funcionamiento y la comunicación entre desarrolladores. Eh, que se muestra en el modelo, que vendría a ser el frontend o cliente móvil, sería una interfaz donde el usuario interactúa. También tendríamos un backend, que vendrían a ser los APIs y servicios. Sería la lógica de negocio, usuarios, publicaciones, conexiones y mensajes. Tendríamos también una base de datos donde almacena perfiles, publicaciones, conexiones, etcétera. Eh, Servicios externos, como por ejemplo autenticación, notificaciones, almacenamiento, multimedia también. Y los conectores que vendrían a ser las interacciones. En este caso tenemos HTTP RIGS y entre el frontend y el backend. También tenemos consultas SQL hacia la base de datos y APIs externas. Ok, como segundo modelo tendremos el modelo de despliegue. Este modelo muestra dónde y cómo se ejecuta el sistema en términos físicos. Es decir, en qué servidores, dispositivos y entornos está distribuido. Pero una aplicación como LinkedIn incluye el cliente web o móvil, servidores en la nube, base de datos y redes de distribución de contenido. Es importante porque permite analizar cómo rendimiento, escalabilidad, seguridad y disponibilidad del sistema. En este modelo se muestra lo que sería el cliente o el usuario, navegador web o app móvil, servidores en la nube, que vendrían a ser servidores de aplicaciones como el backend, servidores de base de datos, y también tenemos el CDN, que vendría a servir para cargar imágenes, videos, perfiles rápidamente. Adicionalmente, también tendríamos servicios distribuidos como los microservicios desplegados en contenedores, que en este caso vendría a ser el Docker. Y en el apartado de red tenemos la comunicación vía Internet. Como tercer modelo tenemos el modelo de interacción. En este modelo se describe cómo interactúan los componentes del sistema a lo largo del tiempo, mostrando la secuencia de acciones o eventos. Por ejemplo, publicar un contenido, se puede observar todo el proceso desde que el usuario envía la solicitud hasta que se almacena y se muestra en el sistema. También vendría a ser útil para entender el flujo de ejecución, detectar posibles errores y analizar el comportamiento en escenarios que vendrían a ser reales, pues, ¿no? Eh, en este modelo se muestra cómo el usuario crea la publicación en el frontend. Como segundo punto, el frontend envía la solicitud a la solicitud al backend. El backend sería que valida los datos
y también guarda la publicación en la base de datos. También el backend responde al frontend y se actualiza el feed del usuario. También se podría incluir el envío de notificaciones y las actualizaciones en tiempos reales. Y como último modelo tendríamos el modelo de comportamiento. Este modelo representaría cómo el sistema reacciona entre distintos eventos, mostrando los estados posibles y sus transiciones. Un ejemplo es una solicitud de conexión que puede pasar por estados como pendiente, aceptada o rechazada. En este modelo se muestra lo que sería varios estados. El primero tendríamos que sería el estado de pendiente, estado de aceptado y estado de rechazado. Estas son transiciones. Es decir, el usuario envía una solicitud que sería la transición pendiente, otro usuario acepta y otro usuario rechaza. Eso sería prácticamente. Gracias. Eh, Continúo con la parte de los frameworks y las tecnologías. En primer lugar, vamos a explicar qué es una aplicación de gran escala como LinkedIn, que interviene en diversas tecnologías modernas que permiten soportar un alto nivel de concurrencia y procesamiento de datos y disponibilidad. Se puede decir que en el backend se emplean lenguajes como Java, Scala junto a frameworks empresariales como Spring Framework, los cuales que facilitan el desarrollo de servicios robustos y escalables. Mientras tanto, en el frontend se utilizan tecnologías como React para el desarrollo de interfaces de web dinámicas, mientras que en aplicaciones móviles se emplean lenguajes nativos como Kotlin y Swift para garantizar un mejor rendimiento. En cuanto al almacenamiento de datos, se emplea una combinación de bases de datos no relacionales y relacionales, los que permiten gestionar una buena información estructurada y garantiza la consistencia de los datos. Para la gestión de la comunicación entre servicios, fue la siguiente diapositiva. Eh, para mejorar esta gestión de comunicación entre servicios y el procesador, de eventos de tiempo real se utilizan con herramientas como Apache Kafka, asimismo como sistemas caché como Redis, permitiendo optimizar el rendimiento del sistema. Por esta arquitectura se justifica principalmente la necesidad de soportar un sistema de gran escala, donde millones de usuarios activos y un alto volumen a tiempo real. En esta arquitectura está basada en microservicios junto a un enfoque en capas, basada en componentes que se estudia cada clase. Se permite dividir por módulos independientes y facilitando el mantenimiento o alguna modificación que se quiera hacer sin afectar a otras. Cada servicio se ve que se estructura internamente en capas, como lógica de negocios y acceso a datos, asimismo como frameworks como Spring Framework y .NET, y Django que son adecuados para este tipo de arquitectura, ya que se permiten implementar soluciones empresariales robustas, seguras y escalables, y se alinean con los principios de separación y responsabilidad que se utiliza de los componentes. En conclusión, esta arquitectura resulta más adecuada para garantizar la escalabilidad y alta disponibilidad y rendimiento de capacidad de adaptación en cambios. Características esenciales en el sistema empresarial de un gran tamaño como es la aplicación en sí. Adjunté una diapositiva que es como la representación del frontend y movilidad modernas, que es un desarrollo enfocado en experiencias modernas y aplicaciones nativas, como Kotlin para Android y Swift como iOS, y React para web. Comunicación mediante APIs robustas, que es como una interacción de cliente y servidor a través de las APIs para un descoplamiento efectivo y un soporte para varias plataformas móviles. También tenemos una lógica de negocio y procesamiento, arquitectura de microservicios, que el sistema está dividido en pequeños servicios autónomos, escalables, independientes, así como servicios de noticias, servicios de perfiles, servicios de recomendaciones, de mensajería, servicios de notificaciones y servicios de red y servicios de empleos. Mientras en el backend multilingüe es una construcción de servicios robustos y escalables, así como el lenguaje Java, Scala, Spring Framework y Python, que es un soporte de alta concurrencia.
que optimizado para servir decenas y miles de páginas y millones de consultas por un segundo simultáneamente. Acceso de datos y almacenamiento, SQL y SNoSQL, que es como combina base de datos para optimizar la consistencia y velocidad de la lectura y escritura. También tenemos el Apache Kafka para mensajería, que es un sistema central de publicación, suscripción para el flujo de datos de eventos y métricas a tiempo real. Y Redis para caché de memoria, que reduce la latencia de acceso de datos, frecuentes, mejorando el tiempo de respuesta al sistema. Y la infraestructura y despliegues, que son Docker y Kubernetes, que es una infraestructura basada en contenedores de Docker gestionados por Kubernetes para la portabilidad y orquestación eficiente de los microservicios. Como había una actividad final que era como buscar otra alternativa basada también en LinkedIn. También se propone un enfoque monolítico organizado por capas. Este, Toda esta aplicación se desarrolla como una única unidad que se integra en todos los componentes del sistema. A diferencia de las arquitecturas de microservicios, donde las tecnologías como Spring de Framework permiten construir servicios más independientes. Red gestiona como una interfaz de usuario y Apache Kafka permite un mejor manejo de eventos a tiempo real, en el enfoque monolítico centrado en todas las funciones del sistema y en términos de escalabilidad. ¿Puede continuar la siguiente diapositiva? Y también respecto al costo, la arquitectura de microservicios es más costosa, ya que requiere una infraestructura de herramientas de despliegue y gestión como de contenedores y orquestadores. Mientras en términos de mantenimiento, el enfoque monolítico puede ser más adecuado para las aplicaciones pequeñas en sí. Sin embargo, en sistemas grandes como LinkedIn se vuelve difícil de gestionar. Y por el contrario, los microservicios se pueden modificar y actualizar. Y finalmente, en relación con el procesamiento en tiempo real, la arquitectura de microservicios es más adecuada al integrarse como una herramienta como Apache Kafka y permite manejar eventos y notificaciones más eficientes. En el modelo monolítico, en cambio, presenta limitaciones en este tipo de procesamiento. En conclusión, ese análisis demuestra que no existe una única arquitectura ideal, sino depende del requerimiento del sistema, mientras que en el enfoque monolítico puede ser más adecuado para aplicaciones pequeñas, iniciales y de arquitectura basada en microservicios, resulta para una plataforma más grande y aceptada como LinkedIn, debido a sus necesidades de escalabilidad, procesamientos en tiempo real. Y tenemos una pequeña tabla sin aspectos de microservicios, si es alta-baja, comparando así su sistema, sus costos, mantenimiento y tiempo real, si es muy eficiente o no es muy eficiente. Gracias.